Shabbat Shalom, que el Eterno nos bendiga hoy en este bonito día que estamos en el día de reposo, en este bonito día que estamos para aprender, para estudiar la palabra del Todopoderoso. Hoy en este día vamos a traer un tema que hemos nosotros puesto, ahora sí, para prepararlo para este día. Un tema en la cual todos, de todos podemos aprender, de todos podemos ser enseñados, porque el Eterno, al momento que Moisés llegó al monte Sinaí para recibir lo que el Padre le daría, en eso que le daría el Padre, le daría al pueblo algo importante en comparación de todas las demás naciones. Y cuando el Eterno separó a su gente, separó a su pueblo, su intención siempre fue que ellos fueran mejor que todas las naciones en cuestión de ser una nación sabia, una nación santa y apartada. Todo eso estaremos hablando hoy. El tema, la justicia en la Torah o la justicia conforme en la Torah. Es el tema que vamos a leer hoy en este día. Así que los invitamos a todos ustedes, que los que van a estar escuchando este mensaje hoy o más tarde, tengan sus apuntes listos, sus lápices para ir escribiendo, sus lapiceros, lo que usted utilice, porque aprenderemos de la Torah con versículos bíblicos, como siempre en esta plataforma. Siempre se habla de la escritura, con Biblia, con palabra, y no con dogmas de hombre o palabras de un ser humano. Simplemente ponemos la Torah y dejamos que la Torah, que la Biblia, que el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, como se conoce, hable por sí mismo. Vamos a hacer las oraciones para comenzar con el estudio de este día. Dicemos la oración que enseñó nuestro Maestro a sus discípulos cuando ellos le preguntaron, enséñanos a orar. Él dijo, orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien venga en contra de nosotros, y no nos permitas caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Dicemos las bendiciones antes de comenzar a leer la Torah. Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin ve'anatan lenu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah, bendito es el Eterno que nos ha dado la Torah. Bendito sea el Todopoderoso que nos ha dado la salvación a través de su amado Hijo Yeshua, el Mesías, el cual vino y murió para vida eterna de todos aquellos que creen en Él y que no se pierdan. Así que vamos a comenzar el estudio de la Torah hoy en este día. Vamos a entender primeramente que la Torah es una instrucción, la cual ya hemos hablado repetitivamente en esta plataforma. Ya hemos explicado qué es la Torah, qué significa la Torah y por qué es importante la Torah. Entonces, hablemos entonces de la justicia conforme la Torah o la justicia en la Torah. El Eterno, cuando saca a Israel de Egipto, les da a ellos leyes justas. Cuando saca a Israel, les da leyes en las cuales ellos tendrían para que así fuera el reflejo de la santidad en comparación de todas las naciones, de la santidad del Todopoderoso. O sea, en pocas palabras, que serían quien los representaría a Él y ellos enseñaran a las naciones teniendo cosas diferentes a ellos, como tener justos juicios, cosas justas, cosas beneficiarias, cosas que las demás naciones no tenían, y que el pueblo santo apartado del Todopoderoso sería el único del cual practicara esta justicia, practicara esta santidad y practicara las cosas que el Eterno les dio para que ellos fueran el ejemplo aquí en la tierra. Entonces, para tener justicia se necesita entendimiento más que nada, y eso es lo que nuestro Padre Celestial nos da como nación o como creyente. Recuerde que esto, muchas de las personas, hay gente que vamos a decir así, o religiones
que dice, no, esto es solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de los judíos, más que nada, no dicen ya en Israel, sino ya los judíos, para ellos son todos. Pero pues vamos a ver que cuando el Eterno saca a Israel de Egipto, lo saca como pueblo Israel y también con muchas gentes que ni siquiera son parte de los israelitas. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Torá, vemos de que el Eterno dice que es una ley para el natural y para el extranjero que mora junto con el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver los mandamientos que da el Todopoderoso, incluidos a los naturales y también al extranjero. Para que nosotros podamos entender por qué en la dispersión, más aparte del judaísmo, lo que se conoce como gentil o las personas de las naciones, los goyins, comienzan a tener este avivamiento, revivamiento en la Torá, reconociendo los días de reposo, reconociendo las fiestas del Todopoderoso y reconociendo que en su interior hay algo que los hace tener hambre para vivir conforme a la Torá. Entonces, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, Devarim le dice, así que guardadlos y ponerlos por obra. Todos los mandamientos que el Eterno da a su pueblo en el monte Sinaí, recuerde que le da a ellos 10 mandamientos, los que después, según vamos a ir viendo en el estudio, vamos a ir viendo de que aparte de lo que se escribió en piedra, también se escribió en otro lugar más formas explicativas de los mandamientos. Entonces dice, Devarim 4, versículo 6, Deuteronomio 4, versículo 6. Así que guardaros y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría. El Eterno se preocupaba porque la nación fuera una nación sabia. ¿Sabia para qué? Para que hicieran las cosas justas conforme al mandamiento. Dice, y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Un pueblo sabio e inteligente. Esta es la intención que el Eterno tiene para su pueblo. Por eso Él le da la Torá para que a través de la Torá, al ir estudiando y aprender de ella, vivan y enseñen una vida justa, una vida sabia. Ahora, en el monte Sinaí se dan los 10 mandamientos, pero vamos a ver qué más nos dice la Torá acerca de qué cosa es lo que dio el Eterno a Moisés para que el pueblo lo practicara y lo llevara por obra. En Deuteronomio 31, versículo 9 al 24 nos dice la Escritura, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto del Todopoderoso y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moshe diciendo, al fin de que cada 7 años en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta ley, esta instrucción, delante de todo Israel, a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que tuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y tomen a el Eterno vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta instrucción, de esta ley. Y a los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a el Todopoderoso vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, en este versículo particular vemos de que hay aún unas instrucciones específicas acerca de el mandato que se da cuando se entre a la tierra de Canaán, que ahora es la tierra de Israel. Entonces, muchos de los mandamientos tienen su cumplimiento en la tierra de Israel. Y muchos de los mandamientos tienen su cumplimiento en el ser humano donde quiera que él se encuentre. ¿Cuáles estatutos nos da el Eterno para ser mejores que las demás naciones? Bueno, primero vamos a ver que nos da los 10 mandamientos.
Estos 10 mandamientos que se da en el libro de Shemot de Éxodo, capítulo 20, versículo 2 al 17, y Deuteronomio 5, versículo 1 al 21. Estos mandatos de 10 mandamientos se convierten en 613 mandamientos en forma explicativa y en forma más, vamos a decir, literal, para que se entienda el mandamiento al momento que se da, por ejemplo, el amar a un solo Dios, el tener un solo Dios. En los 613 mandamientos te da una forma más explicativa para que no haya excusa al momento que dice, bueno, yo no estoy diciendo que tengo otro Dios o que amo a otro Dios. Entonces te da la explicación, bueno, simplemente al tener algo que tú idolatrizas ya te conviertes en un idólatra, por ejemplo. Y esto es lo que los mandamientos nos dan cuando se sacan de los 10, se dan los 613 mandamientos en forma explicativa para el ser humano. En la Escritura, preceptos se refiere a mandatos divinos que los creyentes deben obedecer y son fundamentales para la vida moral y para la vida espiritual. Recuerde las palabras de Pablo en Romanos que dice que la Torah es espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre es carnal y el hombre, la carne, el hombre carnal está sujeto al pecado si no se sujeta a la Torah de Dios para que vive una vida espiritual. En definición y origen, la palabra precepto proviene del latín praecipere, vamos a decir del latín, de donde se traducen las escrituras, del griego. ¿Por qué? Porque mayoritariamente el único libro hasta ahorita que se encuentra es dos en hebreo, por ejemplo, de Mateo, que escribe por Shem Tov, y otro que está escrito que también son copias de otros escritos antiguamente. Por eso, mayoritariamente, el problema cuando se traducen las Biblias, pues son copiadas de copias de otros manuscritos y se llega a perder la esencia que hay en las primeras originalidades, porque al momento de que se traduce, pues ya no se traduce y ya no tiene el mismo significado. ¿Por qué? Porque la forma de entender a las naciones es diferente. Entonces, la palabra precepto proviene del latín praecipere, que significa ordenar o mandar en el contexto bíblico. Los preceptos son instrucciones o normas establecidas por el Todopoderoso que guían el comportamiento humano y la relación con lo divino. En los preceptos son considerados mandatos que deben ser cumplidos por los creyentes. No se puede aplicar nada más a decir, nada más los judíos tienen que obedecer estos mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas. No, sino a todo el creyente. E incluso Yeshua en Mateo 5:17 dice que los mandamientos están y que los mandamientos siempre van a ser eternos. ¿Para quién? Para todos los creyentes. Para todos los creyentes mientras exista el cielo y la tierra. Levítico 22, versículo 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, dice el Eterno. Dice, yo Hashem, yo Adonai. Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Yeshua, y permanezco en su amor. Guardándolos, no solamente te mantienes viviendo una vida justa, sino que también le dices al Padre que lo amas, así como Yeshua nos enseñó. Él dice, yo los guardo, ¿por qué? Porque amo a mi Padre y permanezco en su amor. Si nosotros permanecemos en el amor del Padre, pues seremos unas personas justas, unas personas que vivan conforme a la voluntad del Todopoderoso, conforme a la palabra, y no llegue a nosotros y diga, ¿qué hace esta mi palabra en tu boca? Cuando las acciones de nosotros no son rectas, no son buenas. No queremos esa reprensión de parte del Todopoderoso, sino queremos llevar las mismas enseñanzas de Yeshua, el ejemplo que Él nos puso en la tierra. Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué? Porque Yeshua nos vino a enseñar y a mostrar cómo es que agrada al Padre. Nosotros vamos a agradar también a nuestro rabino, a nuestro maestro, cual nos enseña cómo vivir y cómo estudiar y leer y entender la Torah del Padre. La importancia de los preceptos bíblicos tienen un papel crucial en la vida de todos los creyentes. Se encuentran en toda la Torah, en todo lo que se conoce como Tanaj y el Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Y su cumplimiento es visto como una forma de mostrar amor y gratitud y una forma de sabiduría y justicia conforme la Torah que el Padre Eterno nos dio. Por ejemplo,
En el Antiguo Testamento, Moisés recibió los 10 mandamientos, que son preceptos fundamentales que incluyen instrucciones como no matarás, honra a tu padre y a tu madre, y tales mandamientos como son explicados en el resto de las piedras de la Torah que recibe. Y en muchos de los ejemplos que tenemos de los preceptos más conocidos se incluye amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39, enseñados por nuestro maestro Yeshua el Mesías. No solamente que Yeshua los habla porque es algo que se le ocurrió, no. Recuerdo lo que ya hemos leído anterior en Juan. Él vivía conforme el amor al Padre y le enseñaba el amor al Padre guardando la palabra del Padre Eterno Todopoderoso. No matarás. No tomarás el nombre de Elohim en vano. Éxodo 20, versículo 7. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. ¿Cómo se miraría la persona que no obedeciera, que no fuera una persona justa y odiaría al madre y al padre? Pues no sería una persona justa ni se le vería bien en los ojos. ¿Por qué? Porque sería un hombre, un hijo rebelde o hija rebelde, el cual no respeta, no ama, ni tiene ningún tipo de gratitud por amar al padre y a la madre. En el contrario, la persona honra a tu padre y a tu madre, no tomes el nombre de Dios en vano, se le ve una persona respetable, una persona responsable, una persona que tiene miedo de hacer las cosas mal, o que esta persona se le vea con diferentes ojos que no sean agradables ante el Todopoderoso, que sea tomada como si fuera una persona de las naciones, no teniendo temor del Padre. Por eso es importante que nosotros mismos enseñemos a nuestros hijos, a nuestros alrededores o a quien quiera aprender, porque tiene que ver que la persona quiera aprender, y se le enseñen los mandamientos del Padre para que él viva en justicia conforme a la Torah. Estos preceptos no solo regulan la conducta moral del ser humano, sino que también establecen un sentido de identidad social entre los creyentes. ¿Por qué? Porque a través de tu comportamiento muestras la identidad tuya. ¿Cuál es tu identidad tuya? ¿Te has preguntado, verdaderamente eres un hijo del Todopoderoso o simplemente te haces ver como un hijo del Todopoderoso y tu identidad se ve como cualquier otro pagano? Tienes que hacerte a ti esa pregunta. Si verdaderamente vives conforme a la voluntad del Padre. En resumen, los preceptos en la Escritura son mandatos divinos que guían la vida de todo creyente y siempre son esenciales para permanecer en relación correcta con Elohim, con Dios. Seguir estos preceptos es visto como un acto de obediencia y amor hacia el Creador, como ya hemos leído el ejemplo que nos da Yeshua, nuestro Mesías. Y su cumplimiento es fundamental para la vida espiritual de los seguidores de Yeshua, más que nada. Obviamente también aquellos, pues hay muchos de los hermanos Yehudí que no creen en Yeshua, pero se esfuerzan a estudiar la Torah y a vivir una vida justa conforme a la Torah. Entonces ellos, aunque rechazando a Yeshua, pero tratan de acomodar su vida conforme al mandamiento de la Torah. ¿Qué dicen los salmos acerca de los preceptos, de los mandatos? ¿Son buenos, son malos? ¿En qué ayuda al ser humano? Salmo 19, versículo 8. El precepto del Señor es recto. Entonces, si el precepto del Señor es recto, los mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí, los que fueron escritos en piedra, los que fueron escritos aparte también, es algo bueno. Es algo el cual no vamos a decir que, como se le da el mal entendimiento al libro de Gálatas capítulo 4, que son una esclavitud. No, dice Salmo 19, 8, el precepto del Señor es recto, nos llena de felicidad el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que llena la mirada del creyente, del ser humano. Y si todo esto es bueno, pues vamos a vivir una vida justa. Vamos a ver las cosas positivas, vamos a ver las cosas conforme al mandamiento, con un entendimiento sano. Vamos a ver las cosas que el Eterno quiere para nosotros. Cuando vemos con claridad el mandamiento, veremos entonces cuál es la intención del Padre para tu vida. Vivir siempre conforme a la Torah, a la voluntad del Padre y positivamente hacia adelante. Romanos 2, versículo 26. En vista que si el incircunciso cumple el justo precepto de la ley, ¿cuál es el justo precepto de la ley? Ya lo hemos leído anteriormente en la Torah, anteriormente cuando leíamos Éxodo capítulo 20, versículo 12, Éxodo 20, versículo 7 y Mateo 22, 39. Entonces dice, si el circunciso cumple el justo precepto de la Torah, su circuncisión no será vista como circuncisión,
Entonces esto también, de acuerdo a Pablo, cuando él habla a los romanos, recuerda que la carta a los romanos se manda a Roma, sí, a los romanos, pero entre ellos hay judíos y hay gentiles, que hay un pleito entre sí, siguiendo la doctrina del reemplazo y siguiendo la doctrina de la Torah y de los jajamins, que son de los ancianos. Entonces, aquí Pablo más que nada los clarifica a nosotros que no se dio nada más el mandamiento para los que son circuncidados, o sea, para los judíos, no, sino que también para los que son incircuncisos, para los que se les llamaban gentiles, también para ellos, y viviendo ellos una vida santa y justa, pues con eso se le cuenta a ellos como personas justas, como si fueran circuncidados. Segunda de Crónicas 35, versículo 25. Jeremías ha hecho un lamento por Josías y todos los cantores. Hombres y mujeres mencionan a Josías en sus lamentos. Hasta hoy día, pues los pusieron como un precepto en Israel. O sea, como un mandato, como alguien, como ejemplo, para que Israel se viera en ese reflejo y vieran que estaban actuando mal, que sus acciones no eran buenas. Salmo 119, versículo 78. Sean avergonzados los arrogantes porque el engaño han dañado. Pero yo meditaré en tu precepto. ¿En qué? En el mandamiento del Padre. Entonces, entender aún más la palabra del Todopoderoso y las enseñanzas de Yeshua o Yehoshua, como se menciona en muchos lugares. En las Sagradas Escrituras se habla de los siguientes términos: ley, mandamiento, precepto, estatuto y ordenanza. Nunca vemos nosotros en el Brit Hadashah que diga Torah. Por eso hay una gran confusión al momento que se lee la carta a los romanos cuando nombra ley de la muerte, ley de Yeshua, ley del Padre, ley de los mandamientos de los ancianos, ley del pecado y ley del Mesías, ley de la gracia. Todas estas cosas las personas los confunden por no entender lo esencial que es el mandamiento de la Torah. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre el estatuto, precepto, ordenanza y mandamiento y ley en cuanto a la escritura? Para eso también tenemos que entender la Torah y ver cuáles son las diferencias. Entonces, todas estas son órdenes, instrucciones, direcciones dados por el Todopoderoso directamente a través de sus santos siervos. En este caso, ponemos a Moisés, y también ya hemos leído en la profecía de los profetas de Segunda de Crónicas, que también a través de sus profetas da el mandamiento, los ponen como ejemplo de la nación para que vea la forma justa que se tiene que vivir. Entonces, hay mucho más... hay muchos mandamientos de los cuales el ser humano resalta más que otros mandamientos. Y la cuestión de esta es de que el mandamiento, por ejemplo, cuando él dice el mandamiento, no matarás, pues rápidamente tu mente se viene en la mente tuya y dice, bueno, pues el mandamiento lo entiendo como matar a otro ser humano, que en verdad es una mala traducción porque es no asesinarás. No asesinar a un ser humano. Pero más Yeshua nos dice en el espíritu de la letra, nos dice, bueno, solamente con odiar a alguien, con tenerle coraje, con tenerle un odio, con que quieras en tu corazón matarlo, ya lo mataste. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de la letra de la Torah. La intención espiritual viene haciendo lo mismo. Así que la acción la cometiste, aunque tú lo resaltaste como viéndolo, literalmente lo voy a matar con un arma o qué sé yo. Pero Yeshua nos dice a nosotros, en la forma espiritual, tú ya lo has matado. ¿Por qué? Porque lo has aborrecido, lo has odiado. Entonces, esa es la cuestión por la cual son más resaltados unos mandamientos que otros. ¿Cuál es la jerarquía de ellos? ¿Qué constituye la diferencia entre ellos? En la Sagrada Escritura se pueden leer por cuanto, escuchen esto, Génesis, Bereshit 26, versículo 5. Por cuanto yo Abraham y vos, aquí es donde vienen a ver la jerarquía de los mandamientos y su orden cronológico, de acuerdo al entendimiento de que se le da al tú ir leyendo las escrituras. Nos dice así: por cuanto yo Abraham y vos, y guardó mis preceptos. Quiere decir que ya Abraham conocía de los mandatos del Todopoderoso. Cuando se dice, no, pero es que los mandamientos se dieron en el monte Sinaí, sí, se dieron allí a conocer a Israel como nación, y de ahí se esparce a conocimiento de nosotros. Pero también el mandamiento, la Torah nos dice que ya a Abraham también se les dio, y dice, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que él ya conocía eso, y por eso fue el padre de la fe, el padre Abraham, en el cual el Eterno lo bendijo y le dio muchas bendiciones, porque él obedeció, guardó, dice Génesis 26, versículo 5.
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Elohim, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, igual como lo hizo nuestro padre Abraham, ya que nosotros somos hijos de él, porque por fe hemos creído en el Todopoderoso a través de Yeshua el Mesías, a través de la Torah, de los profetas y del Brit Hadashah. Si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos, lo recto, recuerda el tema, justicia conforme a la Torah. Y hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, entonces tú puedes vivir una vida santa, una vida de justicia y una vida conforme a la voluntad del Padre, conforme a su amor. Esto solamente puede ser cuando tú vienes a escuchar, a aprender y a poner por obra los mandatos del Todopoderoso. Recuerda que tú puedes oír, pero dice la Escritura en la carta a los Romanos, no son justificados los oidores, sino los que llevan en práctica, los hacedores de la palabra, dice la carta a los Romanos. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos, el Eterno les ha dicho por medio de Moisés, Levítico 10 y 11, para que obedezcan los mandamientos que se ha dado a Israel, para enseñarle a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moisés. Levítico 10, versículo 11. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Vivirá por ellos una vida santa y justa, espiritual obviamente. Levítico 8, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Deuteronomio 4, versículo 5. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuáles? Los mismos que le reprende Yeshua a aquellos seguidores que, entre comillas, seguían al Padre, seguían a la fe abrahámica. Y Él les dice, no, ustedes están haciendo los mismos que se hacían en Isaías 29, versículo 13. Están haciendo las mismas cosas, están enseñando mandamiento de hombre y no el mandamiento justo conforme a la Torah, conforme a lo que el Padre mismo les ha dicho, sino que están enseñando cosas inútiles que no agradan a el Todopoderoso. Por eso, el mandamiento, el cual da literalmente el Eterno, lo manda para que tú vivas una vida justa, una vida sabia. Entonces, teniendo nosotros los mandamientos, los principales mandamientos que son los 10, que después son explicados en los 613, los cuales también ya en esta plataforma hemos ya dado este estudio de los 613 mandamientos, los cuales le invito a que vaya y los estudie, vaya y los escuche, para que se aprenda de todos los mandamientos negativos, positivos, los mandamientos aquellos que son aplicables hoy en estos días y los que no son aplicables en estos días. ¿Por qué? Porque pues vamos a entender también de que la mayoría de los mandamientos se dan para el templo, para la tierra de Israel con su templo, y los demás se dan para el ser humano, que me parece que son como 269 o 70 y algo que son para el ser humano que tienen que cumplirse hoy en día. Entonces, hay más normas en la Torah y la jerarquía es la que hemos visto conforme el mandamiento, conforme a las palabras que hay que se sigue en nuestro padre Abraham. Y también lo que se explica después en Levítico 26, versículo 46 y Nehemías 9, versículo 13. Y los escriben como ley, mandamiento, mandatos, preceptos, estatutos y leyes, ordenanzas con justos juicios. Los mandatos son mandamientos secundarios conforme lo ponen en la jerarquía. Las leyes, algunos lo llaman leyes no morales o leyes menores en cuestión. Por ejemplo, cuando dice, cuando entres a la tierra prometida o vayas tú a una guerra, no dañes los árboles frutales. Esto ya se entiende como un mandamiento. No es que no sea importante, pero no se compara como el no asesines a un ser humano. ¿Por qué? Porque en una guerra, aunque sea con intención de no dañar a nadie, de la forma que es hoy, y avientas tú un misil, pues va a agarrar a todo lo que sea a los alrededores. No se puede llevar a cabo como tal. No es la misma circunstancia que era de hoy y anteriormente.
¿Por qué? Porque anteriormente tú entrabas literalmente dentro y luchabas en batalla con espada en mano, montado a caballo o caminando, y podías hacer distinción de todas estas cosas, pero ya hoy no se puede hacer tales cosas como tal. Si se puede, se evita, pero si no, no se puede hacer como en la antigüedad. Torah también tiene el significado más amplio en general de enseñanzas o instrucciones, especialmente cuando se utiliza así del artículo definido. Algunas veces cuando se usa en un sentido más amplio, la palabra aún parece implicar todo el cuerpo de la instrucción, revelado tal como aparece en las escrituras del antiguo pacto, mal conocido, que es instrucción o Torah o Viejo Testamento, que fue luego, posteriormente, algo que todo Israel tenía que ver, llevar por obra, llevarlo a cabo y aprenderlo, especialmente el hombre de la casa, y enseñarlo a todas las familias y también en las fiestas. 3 años cuando el ser humano, cuando el hombre iba a subir a Jerusalén, también tenía en una de las fiestas que escuchar toda la Torá, las instrucciones que se da al pueblo de Israel. Fielmente, Yeshua, nuestro Mesías, cumplió toda la Torá, y eso lo tenemos testificado nosotros en lo que se conoce como el nuevo pacto o el pacto renovado. Por eso, en todas las palabras, si nosotros seguimos las palabras de Yeshua, vamos a ver lo que está escrito en la Torá. Porque él cita toda la Torá, los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas que están en la Torá, de las cuales a través de ellos reprende a los ancianos que no están viviendo una vida justa, una vida santa conforme a la Torá, sino que se han alejado por seguir otros preceptos que son puestos por el mismo hombre. Entonces, los 10 mandamientos son los más conocidos por todo el ser humano en todo el mundo, que son los que fueron escritos en piedra. Y estos mandamientos, en ellos también, recuerde que cuando se pone en el arca de la alianza, se pone las piedras, el maná, la vara de Moisés y también el rollo. ¿El rollo de qué? El rollo de la Torá, el rollo donde más cosas fueron escritas. Lo que a nosotros se nos traduce como lo que Moisés escribió en un libro. Recuerda, la Torá ya estaba escrita en piedras, 2 piedras, 5 y 5 mandamientos. Y después, lo que el Eterno le dijo, cuando usted lee Éxodo versículo 20 en adelante, va a ver que todo lo demás que él estuvo diciendo a Moisés, él lo estuvo escribiendo en un pergamino o en un libro como se nos da a nosotros. Esos 10 mandamientos los vamos a ver especificados para que el ser humano los entienda y no haga excusa de darle un mal entendimiento. Deuteronomio 31, versículo 29 nos dice, versículo 24, perdón, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Entonces, recuerde, la Torá fue dada a Moisés de acuerdo al Brit Hadashah, por ángeles, dadas, o sea, por el Eterno, pero por manos de ángeles. Y Moisés escribe lo demás que el Eterno le da en un libro, de acuerdo a Deuteronomio 31, versículo 24. Preceptos y mandatos o leyes explicativas y beneficios a través de Moisés nos da otra vez en Deuteronomio 31, versículo 25. Tomad este libro de esta ley, tomad este libro de esta instrucción, de esta Torá, así se le conoce la Torá, instrucción, forma de vivir, y ponedlo al lado del arca del pacto del Todopoderoso, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti, dice la Escritura, Deuteronomio 31, versículo 25. Entonces, esto era entonces una forma que se le da al pueblo para que ellos fueran guiados conforme al mandamiento, conforme a lo que el Eterno le da, y sirviera como una constitución para el pueblo de Israel. Recuerda lo que ya hemos explicado anteriormente, para que ellos sean una nación justa y las demás naciones vean la sabiduría que hay en ellos. Entonces, pues vemos que a través de la historia aparece lo contrario. ¿Pero por qué aparece lo contrario? ¿Será que la profecía o la palabra del Eterno hubiera fallado? No, sino que Él le dijo, porque haciendo estas cosas vivirás por ellas. Y lo contrario fue que el ser humano, a pesar de que ellos dijeron que sí, cuando no resistieron la voz del Todopoderoso cuando daba los mandamientos en presencia de ellos y en presencia de Moisés,
Le dijeron a él, todo lo que él diga haremos. Que hable él contigo y no con nosotros porque tenemos miedo que vamos a morir. Entonces ellos dijeron, sí, vamos a hacer. Aceptamos. Ni siquiera habían escuchado todavía cuáles eran las condiciones, cuáles eran los mandatos, los preceptos, los estatutos y las ordenanzas. Y ya dijeron, no hay problema, nosotros lo haremos. Que es una acción bonita, es una acción buena. ¿Por qué? Porque en este tiempo el ser humano cuando le da mandamientos dice, no, yo voy a hacer todo eso. No puede ser que yo vaya a hacer todo eso. Si tuviéramos esa misma actitud o ese mismo espíritu que decir, quiero saber más de la Torah para seguir aprendiendo, o en qué más estoy fallando, que no estoy viendo, o que no conozco, quiero aprender más para poder vivir más conforme a la Torah y vivir una vida justa. Si siguiéramos nosotros ese ejemplo de el principio, cuando se dieron los mandamientos. Proverbios 25, versículo 22, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Eterno te lo pagará. Porque en Yeshua, en el momento que él da los mandatos o enseña, da estas palabras sacadas del viejo pacto. Vamos a ver el lado positivo que hay en la Torah y la forma en lo que él nos enseña a través de la Torah, cuándo o cómo actuar con nuestro prójimo, con nuestros enemigos, con nuestros alrededores, con nuestras personas extranjeras, con los pobres, con los necesitados. Vamos a ver el lado positivo que nos ayuda a practicar la justicia si obedecemos la Torah, aún en nuestros enemigos. Yeshua enseña acerca de amar a su prójimo. Y en la carta de los Romanos vemos la repetición que lo encontramos en Proverbios 25, versículo 22, por parte de Rab Shaul. Nos dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Elohim. Una de las cosas es porque la cuestión de perdonar al prójimo, como nos dice en el Padre Nuestro, eso que nos enseña a nosotros en el Padre Nuestro, en la forma de actuar, de sentir, de interactuar entre nuestros enemigos, tiene que ver, queridos hermanos, con nuestra recompensa o con nuestro juicio cuando estemos enfrente del juez. ¿Por qué? Porque Proverbios que acabamos de leer nos enseña que al enemigo que nos hizo mal, vamos a hacerle un bien. ¿Para qué? Para que se le llene la cara de vergüenza. Cuando en Proverbios nos enseña para que ascuas, dice, porque ascuas amontonará sobre tu cabeza. Estuve revisando yo varias versiones y en una de las versiones lo ponen bien, de que sea entendible. Para nosotros de habla castellana no tiene mucho sentido decir ascuas amontonará sobre tu cabeza. Pero sí tiene sentido cuando dice y se le llenará la cara de vergüenza. Eso para nosotros tiene mucho más entendimiento. Entonces, ¿qué cosa nos dice a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos llevar ese mandamiento o esta acción a cabo? Es arrepentir o hablar con el ser humano, con aquel que nos hizo un mal, para poderse llevar bien. En la forma de perdonar, Por eso, Pablo te dice, bueno, recuerda que si tú endureces tu corazón, estás guardando juicio para ti mismo, porque no estás viviendo una vida justa conforme a la Torah, conforme a la voluntad del Padre, sino que dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de el Todopoderoso. Estamos guardando ira para nosotros mismos. Y por eso nos tomamos el tiempo anteriormente de explicar acerca del Padre Nuestro, de todo lo que nos enseña, que también ya se ha hablado en esta plataforma de Facebook y quedó grabada para que las personas, si quieren, puedan ir a escucharla y a tomar estudio y ver la gran enseñanza que hay en la oración del Padre Nuestro. Nos sigue diciendo la Escritura, cómo actuar conforme a los enemigos. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. A ver, la versión que se le pone en letras DHH en Romanos 12, versículo 20, nos dice una forma entendible.
¿De dónde viene el ejemplo en la Torá? De Éxodo 23, versículo 4 y 5. Nos dice en la misma Torá, a pesar de las enseñanzas que nos da Yeshua, nos da el ejemplo que él mismo aprende de la Torá. ¿Dónde nos da ese ejemplo? Nos dice a nosotros en Éxodo 23, versículo 4 y 5. Si encuentras un toro en un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Esto nos hace diferentes de las demás naciones para que demos el ejemplo nosotros y aprendan que vivemos nosotros una vida justa, una vida sana, una vida santa. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Así que en la Torá ya se nos enseña a nosotros cómo actuar con nuestros enemigos. Ya se nos enseña. También nos dice la justicia de la Torá cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar para que nosotros vivamos en un medio ambiente bueno, en un medio ambiente sano, saludable. El mandamiento 529 de Deuteronomio 20, versículo 19 nos dice la Escritura: cuando sities alguna ciudad peleando contra ellos durante muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. No los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. No lo talarás, no harás nada de esto, nos dice la Escritura. ¿De cuáles está hablando? De los árboles frutales, porque nos dice, no destruirás sus árboles metiendo hacha a ellos, porque de ellos podrás comer. ¿De cuál? Del árbol, no destruir los árboles frutales. Deuteronomio 20, versículo 20. Vemos cómo el Padre se preocupa porque nosotros mantengamos el medio ambiente sano y natural y saludable. Deuteronomio 20, versículo 20. Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir. Esto aplica también al ser humano injusto, al ser humano que no vive conforme a la justicia. También, si no vive como tal, es destruido. Es destruido. Es sacado de donde no debe de estar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da el fruto. Lo mismo hará el Mesías cuando lleguemos nosotros a la presencia de él. Y si no vivimos una vida justa, nos dirá, siervo inútil. No hiciste lo que se supone que tienes que haber hecho. Las mismas cosas acontecerán. Por eso, la Torá es, sí, letra, literal, pero también nos enseña algo espiritual, si lo leemos con ojos espirituales. Para construir máquinas del sitio con la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Hablando de los árboles que no dan frutos. Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Levítico 25, versículo 1 al 22. Reina Valera 1960. En el año de reposo, el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Todopoderoso. No sembrarás su tierra ni podrás tu viña. Entonces, todas estas cosas son una forma sabia de hacer o dejar de que la tierra se fertilice otra vez, hablando del medio ambiente y cuidando el medio ambiente. Vamos ahora a ver el siguiente tema, la justicia de la Torá hacia los necesitados y los extranjeros. Levítico 23, versículo 22. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy Adonai tu Elohim, el Señor tu Dios. Entonces, la Torá, las ordenanzas, aunque esto no lo vemos en los 10 mandamientos, pero lo vemos en el libro que Moisés escribió, el cual también se puso como testigo en el Arca de la Alianza. Para que nosotros aprendamos de esto, cómo tratar a nosotros a los extranjeros y a los necesitados. Vamos a ver otro ejemplo. Levítico 19, versículo 34. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. No en comparación de lo que está aconteciendo en estos tiempos, que aún los propios nacidos de aquí, pues se les toma de forma racial en vez de seguir el mandamiento. Pero eso acontece porque no se vive una vida justa.
una vida conforme a la Escritura. Pero a nosotros como creyentes tenemos que entender estas palabras. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis nosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Cada vez que se da el mandamiento se pone la firma. Yo lo dije, no lo dijo el hombre, lo dijo el Todopoderoso. Levítico 19, versículo 33. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. En comparación, vuelvo a repetir, de lo que acontece en estos días. El maltrato al extranjero es contradiciendo totalmente los mandamientos del Todopoderoso. Deuteronomio 10, versículo 18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y dándole vestido. Salmo 146, versículo 9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero transforma el camino de los impíos, de los malos, de los que hacen las cosas en contra del mandamiento. El justo mandamiento de Elohim, si vives conforme a la Torah, a través de ella misma, te enseña a vivir una vida justa y se preocupa aún por el propio ser humano, aquel que sigue al Eterno o quiera seguir al Eterno, enseñándole cómo a vivir, enseñándole cómo puede tener largos días en su vida y cómo tiene que manejarse en su vida. Deuteronomio 5, versículo 12 al 14. No olvidando de que anteriormente en la Torah nos dice, si vives conforme a estas cosas, vivirás por ellas. Vivirás una vida justa. Entonces, el Eterno, a través de la Torah, a través de la justa Torah, nos enseña a cómo vivir diariamente. Deuteronomio 5, versículo 12 al 14. Observa el día de reposo y conságralo al Señor tu Elohim, tal como Él te lo ha ordenado. Trabajarás 6 días y harás en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como un día de descanso, un día de reposo para honrar al Señor nuestro Elohim. Entonces, este día también Él se preocupa porque el ser humano trabaje, pero también que descanse, también que repose y que le dé un tiempecito al Todopoderoso, porque claramente nos dice para honrar a el Señor tu Elohim. Ahí está el día de reposo. ¿Y para qué nos sirve? Descansar y honrar. ¿Por qué? Porque el mismo Eterno descansó y santificó el día de reposo, o sea, lo apartó de los demás días, y ese sería un tipo de ejemplo para nosotros. Algo que nosotros tenemos que observar y ver, obviamente, si vivimos conforme a la justicia de la Torah. El Eterno aún nos dice, descansa este día para que tu cuerpo descanse de todo. Y no nomás hacia nosotros, sino que nos dice, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tampoco tu esclavo. También a él tienes que cuidar de él. La Torah también te enseña cómo cuidar de tu esclavo. Ni tu esclava, y aún a los animales nos dice, ni tu buey tiene que trabajar, también tiene que descansar. Ni tu burro. Escuche esto, si la Torah se preocupa por los burros, por los animales, por los bueyes, por todos aquellos animales se preocupa, ¿cuánto más no nos tocaría a nosotros obedecer el mandamiento? ¿Cuánto más no se preocupa por el ser humano, que somos más que un burro, somos más que un buey, somos más que todos los animales? Tenemos que obedecer y entender el mandamiento porque Él se preocupa porque nosotros descansemos, así como también los animales de vuestra casa, de nuestros lugares. Nos dice, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, de ese modo podrán descansar. Tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Tienen los mismos mandamientos y el mismo beneficio, descansar igual que tú. También nos dice a nosotros que tenemos que comer para no enfermarnos, para que no nos caigan enfermedades. Muchas de las cosas que yo pude entender después de leer la Torah y de obedecer las leyes de comida, es que se prohíbe que se coma el pez como el pez gato, vamos a decir así, se conoce como el pez gato, en nosotros se nos llama como el pez bagre. Ese pez bagre, yo pude ver en mi niñez que mucho le caían enfermedades, le caen muchas bolitas blancas en la piel. Cuando crece el río, cuando llueve, le cae mucha enfermedad en la piel. Y mucho se conoció en mi país que esa enfermedad, cuando el hombre lo cocina y lo come, no se muere ese animal que está en ese grano, sino que se lo come el ser humano
y daña al ser humano su estómago y hasta se puede subir a la cabeza del ser humano. Igualmente como el cerdo, al momento que se lo come y hay una cosa que en mi país le dicen zaguate o tomate, que también es un virus que hace mal al ser humano. Pero ¿qué dice el Eterno? No, tú vas a comer cosas que no te hagan daño, cosas que son puestas para comer. Nos dice animales limpios e inmundos. En Levítico 11, versículo 1 al 47. Deuteronomio 14, versículo 3 al 21. Nada abominable comerás. Cuando nosotros vemos la Torah, dice que toda cosa que se ve como reptil es una cosa abominable, no se puede comer. Nos dice en Deuteronomio 14, 3, no vamos a comer nada que esté sucio. Ezequiel 4, versículo 14 nos da otro ejemplo. Y yo dije, oh Señor Elohim, he aquí nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. ¿Hablando de qué? De las cosas que no se deben de comer, de las cosas que nos hacen daño, de las cosas que son prohibidas. Tenemos toda una lista en Deuteronomio, en Levítico, en la Torah tenemos una gran enseñanza acerca de lo que no se puede comer. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida saludable y podamos nosotros vivir sin enfermedades, solamente obedeciendo las leyes dietéticas que nos enseña la Torah, la cual nos dejó nuestro Padre Celestial y fue dada a Moisés y después dada al pueblo. La justicia de la Torah nos enseña cómo llevar un justo juicio. También nos ayuda a nosotros a cómo llevar un justo juicio, a cómo hacer las cosas bien, no solamente decir, este hizo mal y mátalo, ya lo matan y adelante. O este hizo mal, ¿por qué? Porque alguien nada más lo dijo y métanlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo. No, Señor. La Torah nos enseña a cómo llevar las cosas con justicia, las cosas y llevar un justo juicio. Y para eso vamos a leer la misma Torah que nos enseña a cómo la justicia de la Torah nos enseña a llevar un justo conforme a la voluntad del Todopoderoso. Números 35, versículo 30. Nos dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de 2 testigos morirá el homicida. Ahora, ¿por qué dice homicida? ¿Por qué? Porque cuando dice el mandamiento no matarás, no cometerás un homicidio. Eso es lo que dice. Pero se le ha dado se le ha puesto mal en no matarás. Y esto como que contradice cuando el Eterno dice vayan y maten. No se debe de entender de esta forma. Aquí nos dice, en esta versión la misma Reina Valera nos la traduce como tal. Y dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos. No nada más porque uno lo dijo. Y ahorita pues ya hay muchas formas de verse, ya hay cámaras, hay internet de la cual se puede grabar la forma de la acción o cuando lo hizo. Y entonces morirá el homicida. Entonces nos dice, mas un solo testigo no va a servir, no hará fe contra una persona para que muera. Y a una parte de esto, queridos hermanos, vamos a decir que estás en un lugar donde no hay más testigos, te dieron 2, está bien. Te dieron 2, está bien, cumples con ese precepto, con ese mandamiento. Pero, aparte de eso, nos enseña la Torah en Deuteronomio 13, versículo 14, y nos dice, entonces inquirirás y buscarás a aquellos que hacen el juicio. Este mandamiento especialmente para eso. Entonces inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. O sea, vas a hacer una investigación. No nada más porque alguien llegó y dijo, esto hizo mal, mátalo. No, o encierro. No debe de ser así. También está la ley para los jueces. Entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad, se comprueba que se ha hecho tal abominación, en medio de ti, entonces se actuará y se echará a aquella persona que hizo el mal. Pero se tiene que buscar e investigar para que se cometa la acción. Ahora, en Deuteronomio 19, versículo 18, y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso, ha acusado a su hermano falsamente, para eso tienes que hacer la investigación, porque él acusó falsamente a su hermano. También tiene su juicio para ello. Entonces, con esto, tenemos que entender que las palabras de Yeshua, cuando le llegó a él la mujer, aquella que fue acusada de adulterio, cuando nosotros le entendemos la Torah, que dice no,
tú tienes que investigar. ¿Qué cosa llegó enfrente de Yeshua? Personas que no estaban en la acción, personas que no estaban ahí, pero llegó un acusado. Pero no había ni siquiera un tiempo para investigar. No se puede llevar el juicio si no se sigue la Torá paso a paso. Por eso, la justicia conforme a la Torá es la que nosotros tenemos que vivir. Así que, queridos hermanos, con esto lo dejamos hoy en este día. Ve al estudio, revísalo y aprenda de la Torá para que nosotros podamos vivir una vida justa conforme a la Torá y hagamos las cosas con justicia aquí en la tierra. Y dice el mandamiento, haciendo estas cosas vivirás por ellas. Nos dice Yeshua, si me amas, guarda los mandamientos y mi Padre te amará. Nos dice a nosotros, dice, yo amo a mi Padre, yo guardo sus mandamientos. Y también ustedes, si me aman, guarden también los mandamientos que están en la Torah. Así que los dejamos, queridos hermanos, que el Eterno los bendiga. Recuerde que nos dice, no son los oidores, sino los hacedores de la Torah. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.